A principios de los años 70, en Estados Unidos, una nueva moda empezó a expandirse entre los aficionados de los wargames, los juegos de rol, y de forma rápida empezó a extenderse por todo el mundo, dominando el panorama lúdico juvenil. Y cuando la afición quiso llegar a Japón, la cosa se le resistió, aunque al final lo terminó haciendo. Y cuando lo hizo de la forma en que los japoneses hacen sus cosas. Los juegos de rol no surgieron de la nada, son el resultado de una evolución lúdica que comenzó mucho antes de que el Dungeons & Dragons interrumpiera en 1974. Su historia arranca ahí por el siglo XIX, cuando los ejércitos europeos comenzaron a usar los llamados wargames o los juegos de guerra como herramientas de entretenimiento táctico. Con el tiempo, estos juegos fueron evolucionando y ganando popularidad entre el público general, y sobre todo cuando empresas como Avalon Hill decidieron publicar títulos como el Tactics en el 1954 o el Gettysburg en el 1958 en ediciones más accesibles y asequibles, lo que disparó el número de aficionados a los juegos de estrategia. A finales de los años 60, esta comunidad comenzó a organizarse en clubes locales y convenciones, siendo la más conocida la Gen Con, fundada por Gary Gygax en el 1968. Ahí se daban cita aficionados a los wargames, la historia militar, la literatura fantástica y la ciencia ficción. Fue en ese ambiente donde empezó a surgir una nueva manera de jugar, menos centrada en representar ejércitos sobre un tablero y más orientada a recrear aventuras en las que los jugadores interpretaban directamente a los personajes. Se trataba de mundos fantásticos inspirados en los wargames, pero enriquecidos con historias épicas al estilo del Señor de los Anillos. Estas ideas se consolidaron en libros de reglas como el Chainmail en el 1971 o el Blackmoor, y poco después todo acabó derivando al famosísimo Dungeons & Dragons en el 1974. Y el impacto de este tipo de juegos dentro de la comunidad de los wargames fue inmediato. Se expandió rápidamente por clubs, universidades y tiendas especializadas. Por primera vez, los jugadores no dirigían ejércitos completos, sino que iban a ser aventureros con identidad propia, capaces de ganar experiencia, aprender habilidades y vivir historias únicas bajo la guía de un narrador. Y esta fiebre comenzó a expandirse por todo el mundo. En Europa, Games Workshop fue clave en el Reino Unido, y su impulso inspiró a que en cada país surgieran compañías deseosas para acercar el rol a sus compatriotas. En Francia, Editions Descartes. En Alemania, Fantasy Productions, en Italia, Stradivari, y en España, aunque Dalmau Carlas Pla fue el primero en intentarlo, no fue hasta la llegada de Joc International que el rol se consiguió implantar a gran escala. Y fuera de Europa y Estados Unidos, en Latinoamérica, los juegos de rol llegaron principalmente gracias a las comunidades de aficionados que se encargaban de traer contenido en español de la mejor forma posible. Editar y publicar títulos al estilo de otros países era bastante complicado, por no decir casi imposible. México es el mejor ejemplo, porque no fue hasta el 1998 cuando aparece El Laberinto, de Irma Amezquita y Manuel Tonatiu, considerado este el primer juego de rol de autoría mexicana. Pero a muchos kilómetros de ahí, en Japón, la historia del rol era bastante más entretenida. El contexto económico de Japón a principios de los años 70 era toda una montaña rusa. A comienzos de la década, Japón era la segunda potencia mundial, pero la crisis del petróleo de 1973 frenó bruscamente su crecimiento y comenzaron a surgir tensiones sociales lideradas por los movimientos estudiantiles. Estos jóvenes tenían una mentalidad más urbana y consumista que la de sus padres y abuelos, y lo más importante, mostraban una apertura cultural hacia todo lo que llegaba de Occidente, especialmente de Estados Unidos, algo impensable si recordamos lo que había ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Hasta ese momento, la imagen de Estados Unidos en Japón no era del todo positiva, por así decirlo. Pero la juventud venía con otros aires. Aunque el manga empezaba a despuntar y el modelismo de las miniaturas cada vez tenía más seguidores, los jóvenes japoneses comenzaron a escuchar la música rock, a vestirse como los estadounidenses que veían en los programas extranjeros y sobre todo a relacionarse con estudiantes norteamericanos que llegaban a sus universidades con ganas de aprender sobre la cultura japonesa. Pero muchos de estos estudiantes que llegaban a Japón no eran conscientes de algo.
que la diferencia cultural entre ambos países era enorme, porque aunque los japoneses también tenían su pasión por los juegos de mesa, sus preferencias lúdicas eran muy distintas. Aquí reinaba el Go, un juego de estrategia ancestral, y lo más occidental que podías encontrar era el Ginseng Game de Takara, una versión orientalizada del The Game of Life, donde los jugadores comenzaban en la infancia y debían pasar por la escuela primaria, luego a la secundaria, luego a la preparatoria y luego podían decidir si irse a la universidad o iniciar una carrera profesional. Pero el problema que se encontraron los estudiantes estadounidenses surgía cuando ellos querían echarse unas partidas a los Wargames o incluso al Dungeons and Dragons, y si no lo habían traído de su casa o las aerolíneas le habían perdido la maleta, entonces ahí sí que había un problema gordo. Y a medida que los estudiantes occidentales empezaron a compartir sus juegos con sus compañeros japoneses y hablarle de todas estas nuevas aficiones, que si del Dungeons and Dragons y de los Wargames, los japoneses empezaron a interesarse mucho más por estas cosas. Y es de esta forma como empiezan a recibir cartas, revistas lúdicas como Hobby Japan o Model Graphics preguntando sobre qué era esto de los Wargames. Estas publicaciones estaban más enfocadas al modelismo y a los intereses juveniles japoneses, así que al principio les costaba entender qué era esto de los juegos de guerra en un tablero, y si les preguntaban por lo del rol, ahí ya no sabían ni de lo que estaban hablando. Pero las cartas de los jóvenes solicitando información no paraba de llegar, y poco a poco las revistas comenzaron a dedicar artículos y reportajes a esta nueva afición que venía importada de Estados Unidos. Pero quien de verdad lo tenía complicado eran las tiendas de juguetes o de modelismo, porque traer un juego de estos suponía un coste elevado y un riesgo importante de que no pasara la frontera. Sin embargo, la cadena Kiddieland vio la oportunidad de negocio y empezó a traerse juegos en sus idiomas originales, algo que agradecieron muchísimo los estudiantes estadounidenses. Y los japoneses, bueno, si sabías inglés, perfecto, y si no, pues te tenías que buscar la vida. Porque este era uno de los grandes obstáculos, el idioma. Y es que la mayoría de los estudiantes japoneses de entonces no dominaban el inglés, así que enfrentarse a un wargame con reglas en inglés ya era difícil, pero acercarse a un juego de rol donde todo lo que te ibas a encontrar era letra, y que dependías de unos textos de los que tú no conocías la caligrafía, aquello ya era un desafío nivel 10. Por eso la introducción de estos juegos en Japón fue bastante complicada. Aún así, impulsados por los estudiantes, comenzaron a aparecer reglas traducidas sobre todo de los wargames, lo que permitió que la comunidad de aficionados creciera. Y para principios de los años 80 ya existía una base sólida de jugadores gracias a las publicaciones en revistas especializadas japonesas. La mayoría estaban dedicadas a los wargames, pero poco a poco empezaron a aparecer algunas que le dieron su cariñito al rol, como Tactics, donde los lectores podían encontrar artículos sobre los juegos que salían en Estados Unidos, eso sí, siempre refiriéndose a ellos como juegos de rol de mesa. Y quizás os estéis preguntando a qué se debe esto de juegos de rol de mesa y no simplemente rol. Pues os lo voy a explicar porque es muy importante que lo entendáis para comprender muchas cosas de las que aquí se van a hablar hoy. A mediados de los años 80, el término RPG comenzó a referirse a los juegos de ordenador que estaban causando sensación en ese momento, como el Ultima o el Wizard Ride, y que luego marcarían toda una generación con el Dragon Quest o el Final Fantasy. Y es por esto que, como el término ya estaba ocupado por los videojuegos japoneses, pues se decide que los juegos de rol tradicionales pasarían a llamarse juegos de rol en mesa, o como también son conocidos, TRPG. Vale, aclarado esto, volvamos al Tactics, porque en su número 3, publicado el 1 de mayo de 1982, aparece el Donkey Commando, un juego de ciencia ficción para un jugador en el que las habilidades se determinaban mediante un sistema de 3 dados. El jugador asumía el papel de un comando que se infiltraba en una base enemiga en un escenario donde el tablero se podía expandir revisando las paredes y usando los planos de las habitaciones. Había reglas para el desarrollo del personaje, y cada uno de los 3 dados se lanzaba para representar los 3 lados de un cuadrado que formaban la habitación. Hay que entender que el lado por donde entrabas, ese no contaba, determinando así si era una pared con puerta o ninguna de las dos cosas. Vamos, que te podías encontrar una trampa.
Además, el juego incluía misiones de bombardero y secuestro. El Donkey Commando estaba alejado de lo que hoy se podía considerar un juego de rol. Sin embargo, como estos juegos eran un poquito desconocidos y venían de tan lejos, los editores japoneses de la época lo consideraban un juego de rol. Y esto fue un detalle importante, porque abrió la puerta a que los juegos de rol escritos en japonés empezaran a asomar la cabeza. Algunos autores y editoriales japonesas comenzaron a ganar experiencia colaborando en juegos extranjeros, y una de las jugueteras más antiguas de Japón, Tsukuda Hobby, se puso a las pilas. A comienzo de los años 80, Tsukuda ya había publicado varios juegos de simulación: Star Trek The Invasion of Klingon Empire, un juego de estrategia similar al Federation Space Task Force Games, y también dos juegos de Star Wars, el Star Wars Death Star y el Star Wars Hoth, y como buenos japoneses, muchos títulos basados en el universo anime de los Gundam. Y viendo que el rol empezaba a despertar interés, aprovecharon que tenían la licencia del Star Trek y contrataron a Yutaka Tama para crear en el 1983 el Enterprise Roleplay Game in Star Trek. Este fue el primer juego de rol japonés de producción nacional, y además el primero basado en una licencia oficial. Los jugadores aquí asumían los roles de la tripulación del Enterprise para vivir misiones de exploración y contacto en planetas, utilizando un sistema propio de atributos, habilidades y alineamiento, con un dado de 6 y dos dados de 20, que este estaba numerado del 0 al 9. El juego incluía mecánicas clásicas inspiradas en Dungeons and Dragons, como detectar trampas o abrir puertas secretas. Además, los personajes tenían alineamientos lógicos o emocionales que influían en sus relaciones con otros mediante tiradas modificadas por carisma o inteligencia. El combate se resolvía con porcentajes basados en la diferencia de fuerza o distancia, y aunque el juego básico usaba personajes de la serie, el modo avanzado permitía crear personajes propios. Pero ojo, que no os penséis que esto fue un mega éxito de ventas, nada más lejos. Aún así, para Tsukuda las pocas unidades que se vendieron fueron suficientes para seguir intentando meterse en esto del rol. Así que en nada empezaron a lanzar juegos con toques roleros, como el Cruise basado en la película animada homónima que se había lanzado ese mismo año, el Macross Space Force o el The Amazing Spider-Man, que estos no eran juegos de rol propiamente dicho, sino que tomaban conceptos de wargames y juegos de rol y ayudaban a introducir todas estas cosas al gran público japonés. De un año después, en 1984, publicaron The Road to the Lore, diseñado por Naoto Kadokura, el primer juego de rol de fantasía 100% japonés, ambientado en el reino dividido de Yuruserumu, donde la antigua calzada, la Road, se unía al este, y los viajeros carecían de seguridad. El juego ofrecía un sistema de creación de personajes usando un dado de 100 caras, algo inspirado en el RuneQuest, y no había clases fijas como guerrero o mago, ni la progresión típica de los juegos de la época. El énfasis estaba en la exploración, la interacción con un mundo dividido y la reconstrucción o protección de la vieja calzada como eje narrativo. Pero Tsukuda no se detuvo aquí. Ese mismo año lanzaron el Star Quest, y de esta forma volvían a lo de la ciencia ficción y a publicar títulos en inglés. Y esta vez este estuvo escrito por Ed Lipstein, que a alguno es posible le suene por ser el autor de La Guía del Viajero Espacial. El juego utilizaba un concepto similar al Traveler, pero con una mecánica de un dado de 1000, o sea, 3 dados de 10, donde uno representaba las centenas, otro las decenas y otro las unidades, para obtener resultados que iban del 1 al 1000. Y en este momento ya se empezaba a notar cierto interés creciente por el rol en Japón, y la cosa se facilitó aún más cuando Hobby Japan decidió traducir al japonés el Traveler, traducción que realizó Hitoshi Yasuda y que se basó en la Starter Edition publicada en el 1983 en Estados Unidos. Esta edición conservaba muchas ilustraciones originales, cambiaba la portada, agrupaba suplementos en diferentes sets y realizaba adaptaciones menores para el mercado japonés. Además, incluía el acceso a suplementos de terceros como los de FASA o los Judge Guilds, que en Estados Unidos estos se estaban vendiendo por separado. Sin embargo, aunque generó cierto interés y consolidó una pequeña comunidad especializada, no hay indicios de que se alcanzara una difusión masiva.
De hecho, los TRPG seguían siendo un nicho muy reducido comparado con los videojuegos que ese año estaban arrasando gracias a la Nintendo y su NES, que prácticamente ella sola había salvado un mercado que en el 1983 comenzaba a sufrir la famosa crisis de las consolas. Pero esto no ha acabado, porque la gran traducción llegó en el 1985 de la mano de Shinwa, que se hizo con los derechos para distribuir y traducir la caja básica de Dungeons & Dragons. Esta edición se vendía por unos 4.800 yens e incluían adaptaciones lingüísticas al Japón, usando la escritura katakana para muchos términos, adaptándolo a las mecánicas originales de la caja básica. La edición japonesa traía un manual de jugador, un manual del Dungeon Master, hoja de personajes y 6 dados poliédricos, y también algunas diferencias visuales respecto a la edición de Estados Unidos. Las portadas de los manuales presentaban ilustraciones ligeramente distintas, muy al gusto japonés. Las hojas de personajes estaban adaptadas a un formato vertical más compacto, y los dados eran de colores sólidos y opacos. Y en cuanto a las reglas, la mecánica casi que se mantuvo intacta, aunque algunas tablas de encuentros y generación de tesoros se ajustaron un poquito, con valores redondeados para simplificar la conversión a yens y adaptarse a referencias culturales japonesas. Además, algunas expansiones incluían material original japonés e ilustraciones adicionales y consejos de juegos adaptados a los grupos de rol japoneses. La traducción de Shinwa tuvo un éxito considerable, hasta el punto que se estima que se vendieron alrededor de 100.000 copias solamente en su primer año. Y se puede decir que esta vez sí, Dungeons & Dragons ayudó a popularizar los juegos de rol en mesa en Japón. Y revistas como Kadokawa Shoten también ayudaron, publicando replays en las revistas. Y además, Dungeons & Dragons se podía encontrar en cualquier tienda de juguetes y hobbies, lo que hizo que el título estuviera al alcance de todos, consolidando de esta forma un interés creciente por los TRPGs. Y como Dungeons & Dragons le había ido tan bien a Shinwa, si había alguien de la competencia que se quería meter en esto de rol, tenía que apostar por algún otro juego que lo estuviera petando en la otra punta del mundo. Y ese juego era La Llamada de Cthulhu. Y ojo, porque aquí la historia se va a poner muy interesante. Porque si Dungeons & Dragons vendió bien, lo de La Llamada de Cthulhu, esto fue otra historia. Fueron los de Hobby Japan, que ya tenían experiencia en esto de las traducciones, quienes más rápido se movieron. Cerraron un acuerdo con Kaushin y en el 1986 lanzaron el Kutufuru no Yobigoe, que esto es como se tradujo La Llamada de Cthulhu en Japón, más o menos. Esta edición seguía la base de las reglas de la segunda edición americana, con atributos, habilidades, cordura, sistemas sin clases rígidas, pero con localizaciones y términos adaptados al japonés para facilitar así la lectura y comprensión. La presentación japonesa consistía en un box set con libro de reglas, escenarios adicionales y material complementario, con contenidos y empaquetados ligeramente distintos a la versión americana. Además, se añadieron escenarios exclusivos ambientados en Japón, como Tokio, Kioto o pueblos rurales, reemplazando o complementando los escenarios típicos de Nueva Inglaterra, que es donde se solía localizar el juego original. Estos escenarios japoneses incorporaban cultos locales inspirados en el folclore, templos y festivales tradicionales, pero además mantenían la mecánica de investigación y horror cósmico. Y en cuanto a las reglas, no se realizaron cambios fundamentales, aunque la localización implicó ajustes menores en términos, hojas de personajes, formatos de caja e inclusión de escenarios complementarios que no se encontraban en la caja básica americana. Y el impacto cultural de la versión japonesa fue algo sin nombre, generando un ecosistema amplio de suplementos, fan replays y escenarios autopublicados, los doujin, aunque sí que es verdad que eran un poquito menos desarrollados que en Estados Unidos. Pero fue de esta forma como el juego empezó a expandirse y a consumirse por todo Japón. La edición fue muy bien recibida y se convirtió en el juego de rol más popular del país, superando con notoriedad al Dungeons & Dragons y estableciendo así a La Llamada de Cthulhu como la principal referencia de los TRPGs en Japón.
Su éxito impulsó la producción de material adicional y permitió que generaciones de jugadores japoneses descubrieran y empezaran a apreciar los juegos de rol en mesa a través del horror cósmico y la mitología de Lovecraft. Pero Hobby Japan no se detuvo aquí. Ya puestos, pues decidieron traducir uno de los personajes más populares en Japón, James Bond. Así que llega la versión japonesa del juego de rol de Victory Games, que aunque la verdad tuvo una recepción menor porque la llamada de Cthulhu lo estaba ocupando todo, se puede decir que consolidó la estrategia de traer grandes franquicias de rol al mercado japonés. Y este acercamiento también se vio en los videojuegos, que los japoneses empezaron a consumir, con títulos como el Super Adventure Game, los Fujimi Game Books o los Adventure Hero Box, que empezaron a causar bastante furor. Y de esta forma fue como las revistas japonesas empezaron a mirar con mucho más interés todo esto de los TRPGs. Por ejemplo, la revista Game Graphics, que originalmente trataba temas como dardos o coches, dio un giro inesperado en su número 8 cuando empezó a dedicar artículos a todo esto del rol. Es más, llegó a tener tanta aceptación y le subieron tanto las ventas que pensaron que se podía publicar un número especial centrado en un solo juego, y este es el Excalibur, que fue un juego original de rol creado por ellos mismos. Otra publicación importante fue Fantasy Gamers, editada por Shinwa, la misma compañía que había traducido el Dungeons and Dragons, y estos pues lo que hicieron fue, a través de la revista, pues dar contenido exclusivo a todo el universo de Dungeons and Dragons, con artículos, escenarios y consejos para jugadores japoneses. Pero quizás, de todas las revistas que salieron, la más influyente fue Comptic, editada por Kadosawa Shoten. Comptic nació como una revista pensada para los aficionados de la informática, pero cuando detectaron que el rol estaba calando fuerte en los jóvenes, decidieron sumarse al movimiento. Así que empezaron a publicar artículos y poco después también sacaron aventuras de rol completas. De hecho, una de esas aventuras sería el germen de algo muy importante, la serie Fantasy File. Esta colección consistía en unos suplementos genéricos de rol de fantasía que al cabo de un tiempo se publicaron en formato bunkobon, que eran libros típicos de bolsillo japoneses de unos 105 por 148 milímetros. De esta serie se publicaron al menos unos 37 títulos que ofrecían recopilaciones, guías temáticas y material de apoyo para diversos jugadores de rol. Sin embargo, el punto de inflexión real comenzó cuando Kadokawa decidió adaptar las novelas de Lodoss Wars escritas por Hitoshi Yasuda a escenarios del Dungeons and Dragons dentro de las páginas de la Comptic. En ese momento solo iban a ser simples adaptaciones, pero lo que ellos no sabían es que esto terminaría convirtiéndose en algo muy grande. A mediados de los 80, el contenido del rol en Japón básicamente oscilaba entre traducciones o imitaciones de títulos occidentales, y esa tendencia se mantuvo bastante tiempo. En el 1987, por ejemplo, Hobby Japan publicó el Foreigner, diseñado por Iwawi Yoshimi, que era un juego de rol de fantasía que seguía los esquemas de los primeros títulos occidentales: ambientación medieval europea, tiradas con dados de 10 caras y un universo muy detallado con dioses elementales, continentes, vientos mágicos y limitaciones naturales. Ese mismo año, Sakuda Hobby lanzó Works, que era un sistema de juego genérico similar al GURPS, que se diseñó para poder ambientar cualquier tipo de historia. Y sí, salió algún jueguecito, pero no tuvo mucha relevancia. En 1988, Hobby Japan publicó Wars, Blade, Magic and Machinery, de Matsumoto Tomiyuki, ambientado en el mundo medieval de Ahern. Allí los aventureros exploraban ruinas en un universo donde aún existían antiguos mechas, o sea, los robots esos gigantes. El juego usaba dados de 10 caras y un sistema de habilidades por clases con progresión limitada, pero con un fuerte enfoque narrativo que permitía grandes hazañas mediante el uso de la suerte. Y como estos, pues más juegos que salieron, y evidentemente, pues ya que estaban, pues también aparecieron traducciones de clásicos occidentales, como el Tunnels and Trolls, que este salió en formato bolsillo, que ya veréis que lo del formato bolsillo fue algo muy importante, el Fast Time Adventure, el RuneQuest y el Stonebridger. Y en este punto, todo parecía indicar que el panorama del rol pues iba a ser así, con juegos traducidos o
juegos japoneses que eran más occidentales que otra cosa. Pero en el 1989, ese año, marcó el momento que todos los aficionados al rol japonés estaban esperando: la aparición de juegos que solo podían verse en Japón. El primero en abrir el camino fue el Lemurica, diseñado por Koji Kondo y publicado por Show Planning. Este título combinaba el rol con las cartas. Sí, cartas. Bueno, pues el primer lanzamiento fue el Lemurica Musketeers y ponía a los jugadores en la piel de escuadrones de mosqueteros que cumplían misiones mediante un sistema de resolución por cartas en lugar de dados. Los jugadores arriesgaban miembros del equipo para conseguir puntos y combinación de colores. Y tras pues llegaron otros títulos dentro del mismo universo. Lemurica Monsters, que proponía duelos tácticos entre señores de castillos que invocaban criaturas, y el Arms Collection, centrado en coleccionar hadas y emblemas mágicos, aunque hay que decir que las reglas eran bastante confusas y el diseño de todo esto de Lemurica no estaba muy refinado. Y todos estos juegos podían jugarse por separado, pero también funcionaban como expansiones o apoyos para el juego de rol principal Lemurica, que utilizaba cartas como la mecánica principal, en lugar de las tablas o los dados. El resultado fue una experiencia más ligera, visual y accesible, un intento pionero de unificar el juego de rol narrativo con las mecánicas de los juegos de cartas. El conjunto de la serie Lemurica marcó el inicio de una identidad propia para los TRPGs japoneses, creativa, híbrida y completamente distinta a lo occidental. Y el Lemurica dio paso no solamente a juegos más raros, de los que ya os hablaré, sino al que sería el auténtico bombazo en los juegos de rol en Japón, el Sword World. Todo esto comienza por culpa del grupo SNE, que decidió recopilar las aventuras del Lodoss War publicadas en la revista Compic en una serie de volúmenes de tapa rústica. Todo el proyecto estuvo supervisado por Hitoshi Yasuda y Ryo Mitsuno, encargados del mundo y la historia, y Kiyomatsu Miyuki, que diseñó el sistema de juego. La gran revolución del Sword World fue que por primera vez se trataba de un juego de rol 100% japonés, no solo por su autoría, sino también por su historia, ambientación y personajes. La historia se sitúa tras la caída del antiguo reino mágico Kastur, en una era en la que los aventureros exploran ruinas, median disputas y buscan fortuna entre los restos de una magia ya olvidada. El sistema de juego era tan sencillo como ingenioso. Solo utilizabas 2 dados de 6 caras. Las tiradas de éxito combinaban el nivel de habilidad del personaje con modificadores y tablas de resultados, lo que hacía casi accesible y fácil de jugar. Esto fue clave porque en Japón los dados poliédricos eran raros y bastante difíciles de conseguir. Los personajes podían desarrollar múltiples clases mediante un sistema de habilidades mixtas, lo que fomentaba la personalización y permitía crear combinaciones únicas como guerreros que también lanzaban hechizos. Además, Sword World se publicó en formato bunkopon, el clásico libro de bolsillo japonés, el pequeñito, que era, aparte de pequeño, económico, y las librerías convencionales lo podían distribuir sin problemas. Esto permitió que el juego llegara a un público más amplio que los títulos de rol tradicionales. Aparte, era mucho más barato, porque las cajas se vendían por unos 5.000 yens, y el precio del Sword World rondaría unos 640 yenes, más o menos. Pero además de todo esto, hubo una cosa que disparó la popularidad del juego, algo que en Japón acabaría convirtiéndose en una auténtica tradición dentro de los juegos de rol, lo que se llamarían las repeticiones. Las repeticiones eran relatos de partidas reales escritas como si fueran guiones teatrales. Incluían los diálogos entre personajes, las descripciones de las acciones y hasta tiradas de dados. Y entre todas ellas, las escritas por Hiroshi Yamamoto fueron las más influyentes. No solo servían para enseñar cómo jugar, sino que se convirtieron en una nueva forma de literatura lúdica muy cercana a la novela ligera. Estas historias gustaron tanto que catapultaron a la Sword World a un nivel de popularidad casi sin precedentes. Se estima que el reglamento básico vendió alrededor de 500.000 copias en su primera edición en Japón, y su éxito fue tan grande que empezó a influir en la propia cultura japonesa, apareciendo clubs de rol, grupos de juego y convenciones en todo el país.
y su impacto trascendió del hobby, inspirando novelas, mangas y animes basados en sus mundos de rol, y ayudó a consolidar la cultura del juego de mesa en Japón como un fenómeno mainstream arraigado en toda una generación. Y como es lógico, y a raíz de este éxito, la producción de juegos de rol en Japón se disparó, ya que la gente demandaba más contenido. Y esto se dieron cuenta enseguida las compañías, que empezaron a nutrir de títulos y muchísimos títulos, quizás demasiados títulos. Las traducciones de juegos orientales ahora eran más fácil que vieran la luz. De estas es como surge el Advanced Dungeons and Dragons, publicado por Shinwa, o el Warhammer Fantasy Roleplay, traducido por Shaka Shiosha, y este último lanzado en formato bolsillo, que ya estaba empezando a ser el formato que más les gustaba a los japoneses poder tener juegos de rol. Pero lo que más destacó fue la alta producción de juegos patrios, algunos de estos bastante curiosos, como el Blue Forest Story, de Tsukuda Hobbit, y diseñado por Kenji Fushimi. Este era un juego de fantasía lanzado en formato de caja recopilatoria, pero con un toque diferente. Se inspiraba en el folclore del este y del sur de Asia en lugar de las clásicas leyendas europeas. Y gracias a este se vio el ejemplo de que tener juegos con temática 100% oriental, la cosa calaba dentro de los japoneses. Otro título destacado fue el Metalhead, un juego de rol cyberpunk posapocalíptico ambientado en el año 2150, y este también salió en caja grande. Y junto con este salieron el Blade and War, publicado por Kiramake, y el Gear Antique, también de Kenji Fushimi, que este estaba ambientado en una Europa steampunk del siglo XIX, donde la fantasía y la tecnología se mezclaban en un universo elegante y decadente. Y de entre todos los muchísimos juegos que salieron, porque no los puedo mentar todos, hay uno que a mí me tiene enamorado, y es el que lanzó la editorial Kenbusha, y se tituló Dinosaur Squadron Jurangen RPG, que es el juego de rol basado en los Super Sentai. Sí, los Power Rangers japoneses. Pero no me vuelve loco por esto, no, me vuelve loco por cómo se resolvían las acciones, porque estas se resolvían no tirando un dado, ni usando cartas, no, sino con el piedra, papel, tijera. Ah, pero esto no es lo más excéntrico, no, porque Kadokawa Shoten publicó el Fortune Quest, una adaptación de una novela muy popular entre los jóvenes, que este juego se jugaba con máscaras separables. Sí, cuando tú te comprabas el librito te venía unas máscaras que te tenías que poner para poder jugar. Aquí cada personaje tenía unas puntuaciones de ataque, defensa, evasión, magia y evasión de trampas, y las partidas se jugaban en sentido antihorario desde el director del juego, resolviendo las acciones con tiradas de 2 dados de 6. Un título bastante raro. Y como estamos hablando de títulos destacados, tenemos que hablar del Monster Maker RPG del 1992, que es una adaptación al rol del famoso juego de cartas Monster Maker que ya llevaba triunfando desde el 1988. Pero si hubo un juego de producción japonesa que destacó fuera del Sword World, fue el Tokyo Nova, publicado en el 1993 por Tsukuda Hobby. Este juego te traslada la acción a un futuro cercano en una versión alternativa de Tokio, azotada por desastres naturales y epidemias. En Tokyo Nova no se usaban dados, sino cartas para resolver las acciones, lo que daba a los jugadores cierto control táctico sobre el éxito o fracaso. La creación de personajes se basaba en estilos equivalentes a las clases, divididos en 4 categorías: razón, pasión, vida y mundano. Además, cada jugador podía usar los llamados milagros, que son movimientos especiales que garantizaban el éxito de una acción concreta y añadían también un componente heroico y estratégico. Y este era un sistema flexible ideal para representar tramas de acción urbana con personajes muy distintos entre sí. Y estoy convencido que todos tenemos claro que estos juegos se podían comprar o en librerías especializadas o en librerías comunes en algunos casos. Pues que sepáis que en este momento también aparecen unos juegos que no se compraban en librerías, no, sino por correo. Es más, se jugaban por correo, que esto fue una moda muy curiosa en la que tú básicamente te tenías que suscribir y recibías periódicamente entregas con el contenido del juego. El más conocido de todos fue Aventura en la Escuela Horai, publicado por Juventai en 1991, que esto es una mezcla muy loca de géneros, con misterio, piratas, política, comedia romántica y aventuras en cuevas, y el fin era robar una espada legendaria.
Y otro título que salió también de este estilo de suscribirte por correo y jugar las partidas así por correo fue el Cregian de 1992 de la editorial Hobby Data. Este era una aventura de ciencia ficción ambientada en un mundo que había perdido su tecnología tras una gran guerra. Era un juego con un fuerte componente narrativo y político, más centrado en las decisiones y en el desarrollo de los personajes que en las mecánicas complejas. Y entre medio de toda esta efervescencia creativa, también surgió un motor de juego genérico llamado Apple Basic, creado por Kojou Kondo y publicado por Adventure Planning Bureau. Su sistema se basaba en factores y habilidades. El jugador lanzaba 2 dados de 6 tantas veces como su valor de habilidad, y si obtenía algún doble, la acción tenía éxito. Cuantos más dobles, mayor era el valor del logro. En los enfrentamientos se comparaban estos valores para determinar el resultado. Era un sistema rápido y táctico que vinculaba directamente la probabilidad de éxito con la especialización del personaje. En definitiva, que estos fueron unos años con auténtica abundancia de juegos en caja, en formato bolsillo, en revistas con sus aventuras, novelas que también tenían aventuras en sus contraportadas, y todo este boom fue gracias al éxito del Sword World. Pero nada iba a ser para siempre, y a mediados de los años 90 llegó lo que muchos llamaron el invierno de los TRPG. El mercado estaba saturado, se publicaban demasiados títulos y evidentemente la calidad de estos comenzó a decaer. Además, llegó un nuevo competidor que lo cambió todo, los juegos de cartas coleccionables. Con el lanzamiento del Magic the Gathering y más tarde el Yu-Gi-Oh! Y el Pokémon, una gran parte de los jugadores de rol se pasaron a las cartas, puesto que estas eran más rápidas, accesibles y en principio más baratas. Y a diferencia del resto del mundo, que en Japón no se vieron afectadas por lo de la polémica del rol, de que si era mala influencia para los niños, la verdad es que esto, unido a que la edad de los jugadores empezaran a subir, pues lo del rol empezó a caer, hasta el punto que se puede decir que entró en una etapa de hibernación. Y en este momento la producción de los juegos de rol japoneses cae en picado. Que sí, que seguían apareciendo títulos, pero ya no era con la fuerza ni la abundancia de los años anteriores. Quizás lo más destacable de esta etapa fue la aparición de varios juegos que adoptaron el sistema Magius, un sistema creado por Fujimi Shogo. Este era una variación simplificada del GURPS diseñada para ser más accesible sin perder su profundidad. El ejemplo más conocido de los juegos fue el Neon Geon Evangelion RPG, publicado por Kadokawa Shoten en el 1996, que aprovechó el enorme éxito del anime para trasladar su mundo psicológico y apocalíptico a los juegos de rol. Más juegos que aparecen fue el Mobile Suit Gundam RPG de Hobby Japan o Comerciantes, creado por Akira Hatano en el 1997. En este Comerciantes, estabas en un mundo paralelo inspirado en la Europa moderna temprana, donde la magia convivía con aeronaves. En él, los jugadores interpretaban mercaderes aventureros que viajaban por los cielos negociando, explorando y sobreviviendo a enfrentamientos tanto comerciales como bélicos. El sistema combinaba clases y estilos, de modo que cada jugador elegía 3 aspectos que definían sus habilidades y sus roles dentro de la aeronave. Las acciones se resolvían con tiradas ascendentes de 2 dados de 6, sumando las características y comparando el resultado con una puntuación objetivo. Además, el juego incorporaba cartas de evento que representaban sucesos cotidianos, intercambios comerciales o combates, dando gran libertad narrativa y táctica. Y por cierto, las batallas podían incluir duelos de dirigibles o negociaciones estratégicas, y todo esto se representaba con tableros y tiradas enfrentadas que aportaban un sabor bastante cercano al wargame. Pero entre todos los títulos de esta segunda mitad de los 90, el que más destaca fue el Seven Fortress. Y mira que al título le costó salir, porque fue anunciado en el 1991, y no fue hasta el 1996 que no vio la luz, siendo publicado por Hobby Japan. El desarrollo lo llevó Takeshi Kikuchi, quien se inspiró en las sesiones de rol que había ido publicando en la revista RPG Magazine a comienzos de la década. Seven Fortress es un juego de fantasía heroica ambientado en Landferia, un mundo protegido por 7 guardianes y fuertemente influido por el tono épico y juvenil de los mangas shonen como el Dragon Ball. Su sistema se basaba en 7 atributos elementales: cielo, fuego, bosque, mar, oscuridad, hielo e ilusión,
que determinaban las habilidades, la magia y los ataques de cada personaje. Las acciones se resolvían mediante una tirada ascendente infinita de 2 dados de 6, con valores críticos y pifias establecidos al comienzo de la partida. Esto hacía que cada sesión tuviera giros dramáticos y un equilibrio constante entre el riesgo y la recompensa. También introducía un sistema de prana, que equivalente a lo de los puntos de los héroes, que permitía potenciar las acciones y recrear ataques espectaculares. Y algo muy innovador fueron las trayectorias vitales, que añadían rasgos únicos, con toques de humor y profundidad al desarrollo de los personajes. En definitiva, que haciendo un barrido de todo esto que salió en el mercado, se puede decir que la situación era muy lejana a ese auge de finales de los 80 y principios de los 90. Pero algo bueno sí que se puede sacar, que esta etapa mantuvo viva la creatividad con sistemas experimentales, con nuevas ambientaciones y adaptaciones de sagas populares. Pero como los viejos rockeros, el rol nunca muere, y en Japón no iba a ser menos. Y en el 2001 vuelve, tras un largo periodo sin publicarse nada, el juego más emblemático del país, el Sword World, con nuevas aventuras y evidentemente nuevas repeticiones, y esto hizo que muchos nostálgicos volvieran a recordar con cariño aquellos años dorados donde se pegaban sus buenas partiditas a este juego tan querido, provocando de esta manera que la gente volviera a acercarse al mundillo del rol, que aunque sí que es verdad que se habían estado sacando publicaciones, estas no habían tenido tanto éxito como antaño, pero con la nueva aparición de estas nuevas aventuras del mega éxito japonés, poco a poco vuelve a reavivarse el interés y con ello las ventas a crecer, y en tan solo un año, tras la salida de las aventuras del Sword World, la industria japonesa se da cuenta de algo, que el rol ha vuelto, y el mercado había comenzado a recuperarse y estabilizarse. Y de repente vuelven a florecer un montón de juegos para todos los gustos y colores. ¿Que te va en el rollo de los robots gigantes? Pues ahí tenías el título del Animus Saxis. ¿Que preferías algo más steampunk con pistolas, vapor y aventuras a lo western? Pues el Terra Techlusions, publicado en el 2002. ¿Que te mola eso de las 1001 noches? Pues el Gehenna, del 2003. ¿O que te molan más los vampiros con seres sobrenaturales? Pues tu título era El exorcismo en Shanghái. Ah, y si te molan lo de las sirvientas con poderes mágicos y el humor japonés más peculiar que te puedes encontrar, el título era el Might RPG del 2003, que tenía todo lo que buscabas. Y un montón de títulos, es que no puedo pararme a decir todos y cada uno de los títulos, porque cada uno tenía su público. Pero sí que es verdad que me tengo que parar en dos juegos que brillaron con fuerza y que definieron la segunda juventud del rol japonés. El primero fue el Night Wizard, publicado en el 2002 por Fear y escrito por Takeshi Kikuchi. Su historia transcurre en un mundo paralelo conocido como Lejos de la Tierra, donde las misteriosas noches de luna roja transforman la ciudad en otro plano de existencia. El juego mezcla ambientación moderna con magia, brujas y combates en escobas voladoras, todo muy al estilo japonés. En su primera edición incluía mazmorras y estructuras clásicas, aunque la segunda edición las eliminó para así atraer a nuevos jugadores, buscando una experiencia más dinámica y accesible. Además, era compatible con la serie de Seven Fortress que te ayudaba a ampliar el universo. Los personajes se crean eligiendo una clase de mago y un estilo de combate que determinaban habilidades, magias y técnicas, y las acciones se resolvían con tiradas de dados ascendentes de 2 dados de 6, recalculando valores críticos y pifias en cada sesión. También incorporaban el uso de la prana, que era una especie de puntos de héroe, para potenciar acciones y realizar hazañas espectaculares. El combate se desarrollaba en mapas cuadriculados con un sistema de turnos basado en un contador de acciones, y la magia puede tener preparación o activación instantánea mediante el sistema de magia de equipamientos. Uno de los sistemas más emblemáticos era la escoba de bruja, que funcionaba tanto como arma como vehículo personalizable, con diferentes versiones para cada tipo de personaje. Night Wizard apostaba por una narrativa estructurada en escenas y por un tono épico, lleno de combates heroicos y momentos al más puro estilo anime. Y el segundo gran título fue el Ashgard, diseñado por Junichi Inoue y publicado también por Fear en el 2005.
Aunque originalmente este apareció en el 2002 bajo el nombre de The New Century Standard TRPG, más tarde tuvo una revisión y se lanzó como Asgard o Asgard Gaia. La historia enfrenta a los buscadores, que son héroes que poseen los poderes de los dioses, contra las fuerzas malignas Naraku. Las aventuras se desarrollan en mundos paralelos como Midgard o una versión alternativa de la Tierra moderna, mezclando fantasía medieval con tecnología avanzada, y aparte había lo que más molaba de todo: dirigibles, sables láser y robots gigantes. El sistema utiliza también tiradas ascendentes con 2 dados de 6, permitiendo una resolución flexible y adaptable entre los distintos escenarios. Asgard se diseñó con un objetivo claro: ser el juego de rol estándar del siglo XXI en Japón y ante todo buscar algo distinto al Sword World. Y lo logró. Lo logró gracias a su combinación única de aventura épica, magia y ciencia ficción, junto con un sistema que facilitaba la conversión de personajes entre mundos y géneros. La serie tuvo múltiples ediciones, suplementos y publicaciones digitales, expandiendo poco a poco su base de jugadores. Y por supuesto, esta nueva época pues también trajo las traducciones de los grandes clásicos occidentales. El primero de ellos fue, evidentemente como tenía que ser, el Dungeons and Dragons, que vino traducido por Hobby Japan en el 2003 y tuvo pues buenas ventas. Digamos que las ventas de este Dungeons and Dragons fueron más bien arrastradas con todo lo que se estaba vendiendo en ese momento. Y otras de las grandes traducciones que salieron fue el Pathfinder, el Vampiro o el Señor de los Anillos, porque sí, todos estos juegos también llegaron a Japón. Pero como ya pasó hace ya muchos años, también hizo acto de aparición el otro gran juego occidental. Esta vez para acabar de demostrar que esto del rol en Japón había llegado para quedarse. Y me estoy refiriendo a la llamada de Cthulhu. Fue en 2004, y en esta ocasión por parte de la editorial Kadokawa Shoten, quienes se encargaron de la traducción y la reimpresión del juego. Y claro, puesto que los japoneses tenían ganas de volver a jugar con bichos con tentáculos en la cabeza, es que se volvieron como locos para comprarlo. Pero cuando se volvieron locos me refiero a que se volvieron muy locos, porque en menos de un año se habían adquirido más de 200.000 copias de la llamada de Cthulhu, una brutalidad de ventas viniendo de donde se venía. Pero es que además, esto llevó a que se creara alrededor del juego toda una legión de fans que, cual seguidores de primigenios, estaban dispuestos a comprar cualquier cosa que saliera con estos bichos chungos. Y por supuesto, como tontos no lo son, lo quisieron aprovechar los de Kadokawa Shoten, empezando a lanzar aventuras a cascoporro. Incluso en el 2009 se publicó la novela ligera Niyaraku se arrastra, en la que Nyarlathotep adopta la forma de una estudiante de secundaria. Y como eso de llevar a Lovecraft a un instituto con chicas en uniforme les funcionó muy bien porque la novela barrió en ventas, los de Kadokawa dijeron: por a tomar por saco, y empezaron a publicar reediciones de la llamada de Cthulhu con chicas de anime en la portada. Pero ¿sabéis cuál fue el gran detonante que hizo que el rol, y especialmente la llamada de Cthulhu, se asentaran en Japón como el gran superventas que es a día de hoy? Pues el Internet. Y es que desde finales de la década de los 2000 hasta principios de la de 2010 comenzaron a publicarse en sitios web de vídeos como Nikonio, que es un servicio japonés para compartir vídeos, tutoriales y partidas en vídeo para principiantes, con personajes de las series más famosas en ese momento como Idolmaster o Tuhoru Project. El número de vídeos relacionados con el juego de rol de Mitos de Cthulhu aumentó drásticamente alrededor del 2012. Esto conllevó un incremento en las reimpresiones del manual básico del juego, alcanzando su 20ª edición en junio del 2015. Algunos creen que el repentino aumento de vídeos se debió a la influencia del anime Niyaroku-san, que comenzó a emitirse en abril de 2012. Y es que la llamada de Cthulhu, como os he dicho antes, es a día de hoy el juego de rol con más legión de fans que hay en Japón. Y aunque es verdad que la llamada de Cthulhu es los que partían el bacalao en estos momentos, no quitó que salieron títulos como el Sword World 2.0, que era una versión actualizada del juego con ligeras variaciones en las reglas, o también aparecieron juegos como el robot TRPG Flame Gear, lanzado en el 2009 por la editorial Shingisheka, en la que los jugadores debían de construir su propio mecha.
y los combates se resolvían con fichas en un mapa usando dados y cartas. También en el 2009 aparece el Shinbogami, publicado por Shingesheka, y la historia aquí nos lleva a un Japón moderno donde los jugadores interpretan a ninjas que pertenecen a una de las 6 grandes facciones. Y hay que destacar que este juego usaba el motor genérico Dice Fiction, que se diseñó para sesiones dramáticas centradas en el sigilo, el engaño y el conflicto entre los personajes. La resolución de las acciones se realiza con tiradas ascendentes de 2 dados de 6 caras, comparando con un objetivo que parte de 5 si el personaje tiene la habilidad específica, y de lo contrario, pues el objetivo se incrementa. El juego está estructurado en varias fases: inicio, fase principal, que son las escenas dramáticas y combate, y la fase del clímax. Y una de las señas de identidad es que cada personaje posee un secreto y una misión, y dichos secretos pueden provocar conflictos entre jugadores, incluso enfrentamientos entre ellos. El ciclo del juego se organiza de manera que cada jugador actúa una vez por ciclo, garantizando así la equidad en los turnos y fomentando la tensión narrativa. La ambientación mezcla lo moderno, lo sobrenatural, con ninjas contemporáneos, conspiraciones, hordas del más allá, y todo esto con un tono oscuro y psicológico. Y hay tanto cariño por este juego que se pueden encontrar muchos roleplays, que son transcripciones de partidas reales, como material de lectura, lo que ha fortalecido que esa comunidad de fans sea una de las más fuertes que hay a nivel de rol en Japón. Y como ya estaba pasando, pues aquí salían juegos para todo, gustos y colores. ¿Que te van las niñas zombificadas que han olvidado su pasado y tú asumes el papel de un nigromante que las convoca? Pues el Necrónica, la larguísima secuela, aparecido en el 2011, deberías de echarle una ojeada. ¿Que en cambio tú no te quieres romper el coco y quieres algo así más light? Pues el Little Hero RPG. Un juego fácil de aprender, en el que uno interpreta a una criatura parecida a una hada de apenas 25 centímetros de altura y que es un juego bastante sencillito por lo que ahí ponen. ¿Que en cambio te gusta más interpretar el rol de un adolescente que lucha contra seres malignos? Pues el Battle Guild Prudence RPG Ace Killer Jin del 2016. ¿Pero que tú eres de esos que le van los videojuegos de Nintendo PlayStation y quieres emular las partidas esas pero en un juego de mesa con colegas? Pues ahí puedes echarle una mano al Laberinto del Árbol del Mundo, lanzado en el 2010 por Enterbrain, que es una adaptación del juego que salió por Nintendo en el 2007 y que usa el sistema SRS popularizado por el ARRAN ese que os he hablado antes. Y si no eres de Nintendo, ¿que eres más de Sony? Pues también tienes el Konokoru Kakuken Kitan, que está basado en un juego del 2010 aparecido en PlayStation, que este va más de exploración de mazmorras, combate y romances en el instituto. Sí, todo muy japonés. ¡Ojo, que esto no se ha acabado! ¿Que tú eres un fan del Pinocho, pero al japonés? Pues tu juego de rol es La Muñeca Estrellada, donde los jugadores interpretan a muñecas a las que se les ha dado un alma. Y evidentemente, ¿que te van los animes? Pues el juego más destacado de todos fue el Red Dragon, aparecido en el 2012, que utiliza un sistema de juego diseñado exclusivamente para él, y que, bueno, tuvo unas ventas interesantes. Ah, y también tienes el Armored Trooper Bottoms, del 2001, que este es como esos juegos que os he hablado antes, que mezclaba el rol con los wargames, todo en un mapa hexagonal, donde se resolvían los combates. Y es que ya estáis viendo todas las particularidades que tienen los TRPG japoneses, y no me refiero únicamente a los dibujitos manga, sino también a la forma de publicarse, que muchos salieron en el formato bunkobon, que es el de bolsillo, que de hecho fue el formato que más arrasaba en ventas. O también habéis visto la forma en que tienen de explicar las partidas, a base de estas famosas repeticiones, o utilizar elementos tan curiosos para los juegos como cartas, máscaras o mezclar el wargame con el rol. Y evidentemente todo el enfoque narrativo y todas las historias que te puedes encontrar, que algunas aquí cuestan un poco de que te metas en ellas. En resumen, que todo esto de los TRPG japoneses es un viaje a la imaginación, a la narrativa y a una comunidad que a día de hoy sigue creciendo y que nos viene a demostrar que se puede jugar al rol de muchas formas diferentes y que no hay un juego de rol mejor de otros, sino que simplemente hay un juego de rol pensado para ti. Y cuando tú llegues a ese juego, ese será tu juego favorito.
Y aunque me quedarían por nombrar muchísimos juegos, cosa que no voy a hacer porque no tenemos todo el día para estar aquí viendo un vídeo que te habla de los juegos de rol japoneses, yo os tengo que decir que he intentado explicaros lo más importante o lo más destacable de toda la historia de cómo ha sido el rol en Japón. Y yo espero que vosotros lo hayáis disfrutado, tanto como lo he disfrutado yo preparando este vídeo, porque hay que reconocer que el rol en Japón es bastante curioso. ¿A que sí?